Muy buenos días, chicos. Continuando con la sesión número 5, ¿no? De curso de química, ¿no? Del tema que respecta al tema de tabla periódica de los elementos químicos, vamos a ver o vamos a estudiar directamente lo que son los diversos postulados que hicieron, por ejemplo, eh, Dobereiner, ¿no? Las famosas tríades de Dobereiner, ¿no? Estudiaremos también, ¿no? Cómo fue el comportamiento de las octavas de Young a Newman, ¿no? La famosa ley de las octavas, ¿no? Y también, obviamente, hablaremos de lo que, justamente, de la teoría de Mendeleev, ¿no? En la tabla periódica. Además, justamente, de la tabla periódica moderna, ¿no? Propuesta por Moseley, ¿no? Y Werner, ¿no? Ya, todo eso vamos a ver justamente. Empecemos entonces. Tabla periódica de los elementos. Actualmente conocemos que la tabla periódica, ¿no? Está dividida en grupos, ¿no? En grupos, ¿no? Y también a su vez en periodos, ¿no? Los grupos son obviamente los que son en forma vertical, ¿no? En forma vertical. Y los periodos que son los que están en forma horizontal. Es decir, tenemos siete periodos y tenemos actualmente ¿cuántos grupos? Una, dos, ¿no? Tenemos en total 7 grupos, ¿no? Y en este caso, no, perdón, 7 periodos, ¿no? Y justamente, y justamente 8 grupos A y 8 grupos B, ¿no? ¿Ya? Tenemos un tal, pero repito nuevamente, la tabla periódica actual conforma en este caso conformada por 7 periodos, lo que son horizontales, ¿no? Y, y justamente 8 grupos A y ¿cuántos grupos B? ¿Cuántos grupos B? 8 grupos B, ¿no? Ya, ahora, ¿cuáles son los antecedentes históricos? Bueno, los antecedentes históricos se basan a partir del siglo XIX, ¿no? Existen cerca de 33 elementos descubiertos. En 1813, el sueco Jacob Berzelius, ¿no? Realizó la primera declasificación de los elementos, primer intento, y lo dividió en metales que poseen buena conductividad de calor y electricidad. Son conocidos como electropositivos, y no metales que presentan diversos aspectos físicos y no conductores de calor. Y la electricidad, que son conocidos como electronegativos. Un par de años después, el científico inglés William Proust sostuvo que todos los elementos estaban constituidos únicamente por grupos de átomos de hidrógeno, ¿no? Continuemos. ¿Ya? Y a partir de ello, justamente, es lo que nace, ¿no? Es lo que nace lo que son el primer postulado, ¿no? Que se llama, las famosas tríadas de Dobereiner, ¿no? Las famosas tríadas de Dobereiner. ¿En qué consistían esas famosas tríadas de Dobereiner en 1829? A ver, consistía en lo siguiente. El químico alemán el químico alemán Dobereiner señaló la primera vez, vamos a ponerlo más grande, el químico alemán, ¿no? Dobereiner señaló por primera vez la existencia de una relación entre las propiedades de los elementos y sus respectivas masas o pesos atómicos. Clasificó los elementos en grupos de tres, las famosas tríadas de Dobereiner, con propiedades semejantes, observó que el peso atómico del elemento intermedio era aproximadamente el promedio de los externos o de los extremos, ¿no? De la triada. Es decir, por ejemplo, si yo tenía una triada en este caso de 3 elementos químicos, A, B y C, y tenía su peso atómico de la primera triada, que era A, y su peso atómico de la última triada, que era C, ¿cómo determinaba el peso atómico del elemento químico de la triada intermedia, o sea, el B? Lo determinaba a través de un promedio, ¿no? Y decía, el peso atómico de B era igual a quién, o decía en todo caso, ¿no? El peso atómico de B era igual a quién, al peso atómico de A, del elemento A, más el peso atómico del elemento C, del extremo, ¿no? Dividido entre 2, o sea, el promedio, ¿no? Y así es como le sería, ¿no? El peso atómico de quién, del elemento B, ¿no? Un ejemplo de ello, un ejemplo de ello. Si yo tengo una triada, ¿no? Por ejemplo, del litio, del sodio y del potasio, sé que el peso atómico del potasio, el peso atómico del litio, ¿cuánto es? 6,9. ¿Y el peso atómico del potasio cuánto es? 39,9, 39,1, ¿no? No. Ya, y me pide determinar el peso atómico del sodio. ¿Qué hacemos? Ya, el peso atómico del sodio será igual a quién? O sea, el peso atómico del sodio, que es la parte intermedia, ¿no? De la triada.
sea, que es igual a 6,9, o sea, el primer peso de litio, más el peso de quién, del potasio, dividido entre 2. Y dándonos que el peso atómico del sodio, ¿cuánto es? 23 sumas, ¿no? Lo que está justamente en la tabla periódica. Entonces, de esa manera consta justamente la famosa tríada de Doberinas, ¿no? Es decir, que a través del promedio de los pesos extremos, de los pesos atómicos extremos de los elementos, puedo determinar que el peso atómico intermedio. Segundo postulado, es el postulado de Breuer, ¿no? Breuer de Chancortus, ¿no? Breuer de Chancortus, ¿no? En 1862, ¿ya? El científico francés que disputó a los elementos siguiendo el orden de sus pesos atómicos sobre la curva helicoidal en el espacio. De modo que los pesos atómicos en las sucesivas vueltas difieren en 16. Claro, o sea, más o menos el científico francés Chancortus dispuso los elementos, dice, ¿no? En el siguiente orden de su peso atómico. O sea, puso un orden en los pesos atómicos sobre una curva helicoidal, más o menos como una curva así, ¿no? Como una curva de forma de qué? De un helicoide, ¿no? Así más o menos. Va dando vuelta, ¿no? Sobre el espacio, ¿no? ¿Ya? De modo que sus pesos atómicos en las sucesivas vueltas difieren en 16, ¿no? Ya. Número 3, tercer postulado, el postulado de las leyes de octavas de John Newlands, ¿no? En 1864. Newlands en inglés colocó los elementos descubiertos cerca de. Se le colocó los elementos descubiertos cerca de 62, ¿no? Cerca del año 62, en orden creciente, respecto a su peso atómico, ¿no? Respecto a su peso atómico. O sea, colocó los elementos en forma creciente respecto a sus pesos atómicos. Agrupó los elementos de 7 en 7. Primero 7, después otros 7 más, y así, ¿no? De tal manera que el octavo tenía propiedades similares al primero, pero más no a los demás. O sea, únicamente tenía propiedades más similares al primero, pero no al segundo, ni al tercero, ni hasta el séptimo, ¿no? Solamente tenía que propiedad similar con quién, con el primero. O sea, el octavo, ¿no? El octavo elemento tenía que propiedades similares con el primero. Por eso se le llamaba la ley de octavas, ¿no? Es decir, lo agrupó de 7 en 7. Imaginemos que acá está el litio, segundo está el berilio, luego el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Ahí tenemos el grupo de 7. Luego, ¿quién sigue? El sodio, ¿no? Luego agrupó otro grupo de 7, ¿no? Pero justamente el sodio, ¿qué viene a ser? Viene a ser el elemento octavo, ¿no? O sea, el octavo elemento de quién? De este grupo de 7, ¿no? Entonces, el sodio supuestamente debe tener propiedades similares al litio. Por eso que se llama la ley de octavas, donde el octavo elemento debe ser igual a quién? Al primer elemento. Y así sucesivamente, ¿no? Veamos el siguiente postulado. El postulado en este caso de quién? Ya prácticamente el postulado de lo que es de Dmitri Ivanovich Mendeleev, ¿no? En 1872. Los primeros trabajos de Mendeleev, ¿no? Datan de 1860. Sus conclusiones fueron en 1869, ¿no? 69, en la Sociedad Química Rusa. Los 62 elementos los ordenó basándose principalmente en las propiedades químicas de los elementos, para los que comenzó a ordenar de forma creciente respecto a sus pesos atómicos. O sea, los ordenó de forma creciente respecto a sus pesos atómicos. Es considerado padre de la tabla periódica porque fue el primero en proponer un modelo en filas, series, y en columnas, grupos. O sea, gracias a Mendeleev, ¿no? Digamos, se pudo ir conociendo cómo más o menos iba a ser la tabla periódica actual, ¿no? En forma de grupos, porque él justamente lo dividió en forma de grupos, que son las columnas, y en forma de filas, llamadas series, ¿no? O lo que se conoce como ahora como periodos, ¿no? Ya, su tabla corta está dividida en 8 columnas o grupos. Es decir, tiene 8 columnas o grupos, y el orden de cada grupo indica la máxima valencia, ¿no? Del elemento, para formar óxidos o hidruros, ¿ya? Asimismo, su tabla está conformada por 12 filas, es decir, 12 periodos, ¿no? O series. Es decir, tiene 8 grupos, 8 columnas y 12 filas o periodos, ¿no? O series, que forman parte a su vez de 7 periodos, ¿ya? El inglés Lothar Meyer, en cambio, organizó los elementos químicos basándose en las propiedades físicas de los elementos. Por ello los ordenó de acuerdo con su volumen atómico. Ventaja de la tabla de Mendeleev. Tuvo en cuenta elementos desconocidos, por ello dejaba espacios en blanco. Y predecía con exactitud apreciable las propiedades físicas y químicas de aquellos.
¿no? Por ejemplo, a él le llamó, según Mendeleev, por ejemplo, él le llamó Ecaboro. ¿Ecaboro quién era? El grupo, obviamente, ¿no? Que lo que comenzaban a partir de quién? De 44, es decir, de justamente con los que tenían peso atómico 44 eran llamados ¿qué? El grupo de los Ecaboro, ¿ya? Lo que se conoce era como el escandio. El que tenía peso atómico 68, ¿quién era? El grupo del ECA aluminio, que tenía, que obviamente es conocido ahorita como el galio, ¿no? Con peso atómico 68. Con peso atómico 72 es conocido lo que él lo llamaba el ECA silicio, lo que es conocido ahorita como el germanio. Y con peso atómico 100 es lo que se conoce al ECA magnesio, lo que es conocido ahorita como el tecnesio, ¿no? Veamos el siguiente postulado, el postulado de Moseley en 1914 y Werner en 1915, considerado ya como la tabla periódica moderna. Primeramente, experimentado a través de qué? De rayos X, ¿no? O sea, la tabla periódica moderna fue experimentada a través de qué? De rayos X. En 1914, el inglés Henry Moseley estableció que los números atómicos son la clave para las relaciones periódicas de los elementos. Estableció la ley periódica moderna. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. Es decir, estableció lo siguiente, las propiedades de los elementos son funciones periódicas de quién, de su número atómico. O sea, van a depender de quién. Las propiedades van a depender de quién, de su número atómico. Eso quiere decir. Y a su vez, ¿no? Estableció que, obviamente, que los números atómicos son la clave para relacionar, para las relaciones periódicas de los elementos, ¿no? O sea, básicamente lo que se vio en el estudio de Henry Moseley, ¿no? Es que, obviamente, él dijo, estableció lo siguiente, ¿no? Que la relación periódica se basaba en función de quién, de los números atómicos, ¿no? Y a su vez, las propiedades de los elementos se basaban también en quién, en su número atómico, ¿no? Continuando con la teoría. Veamos acá, la tabla periódica moderna, ¿no? La tabla periódica moderna, ya, la tabla periódica moderna normalmente, ya, fue reestructurada en este caso por el químico Julio Werner en 1915, al crear una tabla larga para agruparlos a los elementos en orden creciente y sucesivo, respecto a su número atómico. Y es tal como ahorita, o actualmente lo podemos ver, ¿no? ¿No? Conformado en este caso por cuántas columnas o cuántos grupos. En realidad hay 8 grupos, ¿no? Grupos A y 8 grupos B, ¿no? ¿Y cuántos periodos? Obviamente hay 7 periodos, ¿no? ¿Ya? Entonces continuamos justamente, ¿no? Ahora vamos a continuar justamente con la parte de la descripción de la tabla periódica actual, ¿no? La tabla periódica actual consta en este caso de ¿cuánto? Consta de 7 periodos, ¿no? O filas reconocidas y por el UPAC, ¿no? El periodo indica la última capa o número de capas. ¿Qué más? Contiene 18 columnas distribuidas, ¿no? En números arábicos, del 1 al cuánto, al 18. El grupo indica la cantidad de electrones que tiene la última capa. En la parte inferior hay 2 filas horizontales, que son del grupo 3B llamadas tierras raras, constituido por la serie de los lantánidos y los actínidos. Los elementos están ordenados en función creciente, a su número atómico, ¿no? Los elementos están ordenados en función creciente, ¿no? A su número atómico. En la tabla periódica actual, ¿no? Se puede observar 90 elementos naturales, ¿no? Desde un hidrógeno, ¿no? Hasta el 92, ¿no? 92 en este caso uranio, ¿no? Los elementos, en este caso, 43, ¿no? Tc y 31 pm son artificiales, ¿no? Ya a partir de 43 ya son elementos de transición interna, o sea, son elementos que ya artificiales. O sea que no se pueden encontrar en la naturaleza, tienen que elaborarse por medio de tecnología, ¿no? A partir del 93 NP en adelante son artificiales, ¿no? Grupo A y grupo B. El grupo A, por ejemplo, tiene grupos en este caso del 1 al 8, ¿no? El grupo 1A significa los metales alcalinos, que están el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francecio. Y el francio, ¿no? Grupos A, aquí están los alcalinos térreos, que conforman todos esos elementos químicos. ¿Quién más está? El 3A, los grupos de térreos o los boroides. El grupo 4A, los carbonoides. El grupo 5A, los nitrogenoides. El grupo 6A, los anfígenos o calcógenos. El grupo 7A, los halógenos. El grupo 8A, los gases nobles. Igualmente, tenemos los grupos del grupo 1B hasta el grupo ¿qué? Hasta el grupo 8B.
El grupo 8b se conoce como la familia de los ferromagnéticos. Está el hierro, el cobalto y el níquel. Luego tenemos el grupo 7b, que viene a ser la familia de ¿quién? Del manganeso. Grupo ¿quién? 6b, familia del cromo. Grupo en este caso, grupo en este caso 5b, familia del vanadio. Grupo 4b, familia del titanio. Grupo 3b, familia del escandio. Grupo 2b, familia de zinc, los llamados elementos puente, ¿no? Y grupo 1b, ¿quién es? La familia del cobre. El cobre, en este caso la plata y el oro, que son los metales de acuñación, ¿no? Ya. Y listo, justamente. Esa es la parte teórica para que lo vean, ¿no? Y esa parte que dice, tenemos la temperatura ambiente de 25 grados centígrados, ¿no? A 25 grados centígrados, ¿quién se vuelve líquido? El mercurio y el bromo, a 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados, los elementos gaseosos. ¿Qué elementos gaseosos se vuelven líquido? ¿O qué elementos se vuelven gases? El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, ¿no? El helio, el neón, el argón, el criptón, xenón y radón. ¿Y quiénes se vuelven sólidos a esa temperatura? ¿O quiénes se mantienen sólidos a 25 grados centígrados? El litio, el sodio, el hierro, el calcio, la plata, el oro, el berilio, el magnesio, etc. Y así sucesivamente, ¿no? También los podemos clasificar en no metales, metaloides y metales, ¿no? Y ahora sí, a ver, ahora sí vamos a continuar uno con la parte de reforzamiento, ¿no? De los problemas para que puedan apreciarlo bien, ¿no? A ver, para que puedan tener una mejor idea, ¿no? Lo que es el reforzamiento, ¿no? A ver, vamos a reforzar un poco la parte teórica que hemos estado viendo, ¿no? Dice, los estudios, en lo que es el tema de resolviendo en clase, ¿no? Número uno, los estudios de Moseley se basaron en sus investigaciones con los rayos X, recordar, ¿no? Con los rayos X. La respuesta sería con los rayos X. Indica lo incorrecto respecto a las octavas de Newlands. Era un ordenamiento que se basa al peso atómico verdadero. Las propiedades químicas de los elementos que formaban una octava eran diferentes. Si eran diferentes, ¿no? Recuerda, solamente únicamente el octavo elemento con el primer elemento, ¿cómo eran? Iguales, tenían propiedades similares, pero los demás no, ¿no? Eh, Vamos a ver en este caso la alternativa C para ver si es la incorrecta, ¿no? Dice, los grupos eran de 8 elementos. No, recuerda, los grupos eran en cuánto, de 7 en 7, no eran de 8 elementos. Por lo tanto, la C sería ¿qué? No es incorrecta, ¿no? Vamos con la D. Las propiedades físicas eran similares. Sí, se podría decir que sí eran similares, ¿no? El primer elemento con el octavo eran similares, pero también los demás se podría decir que se acercaban a una similitud, ¿no? Claro, porque si tú agarrabas, por ejemplo, los grupos de 7 en 7, ¿no? De 7 en 7 eran propiedades químicas similares, propiedades en este caso químicas similares, ¿no? Si lo tomáramos en este caso, si lo agarramos de 7 en 7, ¿no? Porque acá te dice las propiedades físicas eran similares, claro, porque lo tomaba de 7 en 7, ¿no? Y eran similares, obviamente. Los grupos eran de 7 en 7 elementos, verdadero. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? La respuesta incorrecta sería la C, ¿no? Los grupos eran de 8 elementos. Los grupos no eran de 8 elementos, eran de 7 en 7, ¿no? 3. El ordenamiento helicoidal, o también llamado caracol telúrico, ¿fue propuesto por quién? Fue propuesto por el científico francés, ¿no? Jean-Cortus, ¿no? Y lo vimos justamente en la parte teórica, ¿no? Ya, ahora sí. Continuando entonces. A ver, continuando sería en este caso, continuando dijimos lo siguiente, ¿no? A ver, pregunta número 4, me dice, marque la alternativa correcta, dice, ¿no? Marque la alternativa correcta. A ver, dice, la ley periódica moderna dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Repito nuevamente, la ley periódica moderna dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Y cuando hablamos simplemente hablamos específicamente, son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Claro, los pesos atómicos van a depender justamente, ¿no? Van a depender de las propiedades, en realidad las propiedades van a depender de quién, de los pesos atómicos. Pero si hablamos de propiedades, generalmente estamos hablando de qué, de físicas y químicas, de las dos por igual. No necesariamente, estamos hablando de quién. Son funciones, porque acá me dice, ¿no? Las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Supuestamente sería verdadero, ¿no? Pero generalmente se habla de quién, de las propiedades químicas, sobre todo. No de las físicas, de las propiedades químicas, sobre todo. Ya. Entonces, por lo tanto, hasta ahí sería falso esta de acá.
Vamos a ver la afirmación 2. Los elementos cuya configuración electrónica terminan en S o P son elementos representativos. Sí. ¿No? Los elementos, justamente, el grupo A comparte ¿qué? El subnivel S y el subnivel P. Y el grupo A representa ¿qué? Los elementos representativos. Por lo tanto, sería verdadero. La afirmación 3. Los elementos de un grupo o familia tienen propiedades químicas similares. Verdadero. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál sería? 2 y 3. Vamos con la 5. Señala un elemento alcalino térreo. Sería en este caso el calcio nada más, ¿no? El calcio. ¿No? En uno de los grupos hay un elemento extraño. En este caso sería ¿quién? El elemento extraño sería ¿cuál? Según viendo según viendo obviamente, ¿no? La relación que tú tienes, ¿no? De tus grupos, tanto del grupo A como del grupo B, tienes que analizarlo y verlo, ¿no? Según eso. Entonces dirás justamente de que el magnesio, el estroncio y el francio el magnesio no puede estar, el francio no puede estar en este caso dentro de quién, dentro del magnesio y el estroncio, ¿no? Por lo tanto acá hay un elemento que es extraño, ¿no? Sería en este caso la alternativa B. Vamos con la 7. Dice, respecto a los metales, son correctos. Son buenos conductores de electricidad, pero a elevados voltajes. Acá decir elevado voltaje, no de elevador voltajes, no elevados voltajes. No, recuerda. Son buenos conductores de electricidad, puede ser a elevado voltaje, voltaje intermedio, no tiene que ver nada de ello, ¿no? Al final lo que se dice como sentido general es que los metales son buenos conductores de electricidad. No interesa si sea en alto voltaje de corriente, de electricidad o menos voltaje. Lo que se sabe es que son realmente buenos conductores de electricidad. Y obviamente de calor, ¿no? Eh, Veamos, entonces la primera sería falsa, ¿no? La segunda afirmación, se combina con el oxígeno formando óxidos, verdadero, ¿ya? Todos se encuentran en el estado sólido. Esa es la 3, vamos a ver, vamos a ir analizando. La número 4, poseen elevada conductividad calorífica, verdadero, ¿no? La 3, ¿se encuentran en estado sólido? No, no necesariamente en estado sólido, pueden estar en estado líquido, ¿no? Sí, y se pueden transformar en estado líquido, ¿no? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La afirmación 2 y 4 serían que las correctas, ¿no? Están las correctas. Vamos con la pregunta, en este caso número 8. Los ferromagnéticos pertenecen a qué grupo? Lo hemos visto justamente en la teoría, ¿no? Pertenecen al grupo 8A. Y ustedes lo pueden ver en su libro, en su materia de estudio, ¿no? Los ferromagnéticos pertenecen al grupo 8A. 8A. Pregunta número 9. Perdón, pertenecen al grupo, perdón, 8B. 8B, disculpe. Los ferromagnéticos pertenecen en este caso ¿qué? Los ferromagnéticos pertenecen al grupo 8B, ¿ya? Número 9. Respecto a los gases nobles, colocar verdadero o falso. Poseen el nivel externo completo, falso. Todos se encuentran en el cuerpo del hombre, falso, no, no todos, ¿no? Presentan solamente orbitales llenos, verdadero. ¿Se ubican en el grupo 7A? No, se ubican en el grupo 8A, falso. Ya, veamos el siguiente. El cobre, la plata y el oro constituyen, eso lo hablamos justamente anteriormente, se llaman los famosos metales de acuñación, ¿no? Entonces sería ¿quién? La clave C. Pregunta número 11. Los gases nobles son elementos monoatómicos de gran estabilidad química, razón por la cual se les usa como atmósfera inerte en muchas reacciones químicas y se le encuentra en el aire atmosférico, excepto, ya. Generalmente casi todos los elementos en este caso de los gases nobles, ¿no? ¿No? Como el helio, argón, xenón, critón, radón. A excepción del radón, se encuentran los demás elementos químicos en el aire, ¿no? Se encuentran algunos en gran proporción, algunos en menos proporción, pero el radón es el único que no se encuentra en el aire, propiamente dicho. El radón, ¿qué cosa es? Digamos, se encuentra mayormente en elementos radioactivos, ¿no? O sea, digamos, se forma a partir de qué? Obviamente, de forma tecnológica, ¿no? De forma artificial. No, no está en el aire, propiamente dicho. Por lo tanto, el elemento extraño, o el elemento que no se encuentra, o el elemento del gas noble que no se encuentra en el aire atmosférico, ¿quién es? El radón. Pregunta número 12. La masa atómica aproximada del teluro en la siguiente triada de Dobereiner sería cuánto? Ya recordar, ¿qué es lo que hablaba la triada de Dobereiner? Decía lo siguiente, que para determinar en este caso el peso atómico del elemento intermedio de la triada, lo podía determinar a través de qué? Del promedio de quién? Del peso atómico del elemento de la primera triada más el peso atómico de quién? Del elemento extremo de la triada, ¿no? Del elemento extremo de la triada dividido entre quién, entre 2. Entonces sería 32
más X entre 2. ¿Igual a cuánto? A el peso atómico intermedio, que es 79. ¿No? Y según eso, ¿no? Opero algebraicamente y me saldría que el X, ¿cuánto vale? 126. Por lo tanto, el peso atómico del teluro, ¿cuál será? 126, la clave B, ¿no? Bueno, chicos, hasta ahí terminamos la parte de lo que es resolviendo obviamente en clase, ¿no? Y espero que se haya podido entender un poco la parte teórica conjuntamente con la parte, ¿no? De la aplicación, ¿no? Del reforzamiento teórico, ¿no? Y les explicaré a continuación qué es lo que tienen que hacer en la tarea, qué páginas, ¿no? A ver, veamos. Lo que tienen que hacerme es lo siguiente, ¿no? Me van a hacer, en este caso, la página del libro, ¿no? La página del libro 52 y 53. Los problemas de eco, como digo, no son obligatorios, son opcionales. Me deben enviar 4 días después de subir video, ¿no? 4 días después de subir video. De esta sesión número 5, ¿no? En la plataforma, ¿no? Algunos me dicen, justamente sus compañeros me decían que 7 días, que les había dicho, no hay problema, el mínimo es 4 días, el máximo es 7 días. El correo para las tareas, ¿quién es? Alexander subió máximo 89@yahoo.com. Deben enviarme ahí las tareas, ese correo. Todo está en minúscula, ¿ya? Las consultas, ustedes saben, de 11 a 12, al WhatsApp que está acá, ¿no? Atentamente, quien les habla es el profesor Quispe, ¿no? Espero que se haya podido entender esta sesión y estamos cualquier cosa, ¿no? O cualquier consulta, ¿no? En contacto, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, chicos, los espero entonces hasta una próxima sesión de química, ¿no? Y con ustedes, ¿no? Les saluda, ¿no? El profesor Quispe, atentamente.